Doctor Francisco Santos, ex vicepresidente de la República de Colombia, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Bienvenido. Muchas El, gracias y es un placer hablar con ustedes. el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que tomó la decisión de convocar a una consulta popular. Esta noticia la ha dado la vuelta al mundo, también está acá en los medios de Francia, pero nos gustaría saber qué impacto puede tener esta consulta popular y cómo la lee usted desde su experiencia también en los distintos escenarios en los que ha participado. Pues lo primero que tenemos que entender de Gustavo Petro es que es un presidente populista y que la cabeza populista funciona distinta a la cabeza de los dirigentes demócratas, democráticos que creen en la separación de poderes, que creen en el poder del Congreso, que tienen clarísimo cómo funciona una democracia. Y le voy a dar dos ejemplos o varios ejemplos de cómo funciona la mente populista, que es la de Petro. Chávez. Chávez cambia la constitución para prolongarse en el poder, hace todo tipo de consultas para ajustar la democracia a sus intereses, a lo que él quiere. Correa hace exactamente lo mismo. Cristina Kirchner trató de hacerlo, pero lo único que no pudo fue cambiar un tema fundamental como es el tema de la justicia. Creo que ahí hay un elemento distinto. Eso, Petro, quien cuando era senador y se planteó lo mismo, no me acuerdo si fue el gobierno de Juan Manuel Santos y se planteó una consulta popular para aprobar unas reformas. Petro dijo, no señor, respeten el Congreso. Cuando es presidente hace exactamente lo contrario, porque la mente populista es así, necesita que todos se ajusten a sus intereses. No hay, como le decía antes, el principio de respeto a la democracia, a las instituciones, a la separación de poderes. Y por eso es que ahora sale a decir, cuando el Congreso le niega una reforma laboral, voy a hacer estas reformas a través de una consulta popular. Es Doctor en ese Francisco, marco en el que esta consulta puede ser vista como una precampaña política para que el candidato del presidente Gustavo Petro llegue a segunda vuelta. o para él, ojo, yo no tengo claro que él todavía no quiera ser candidato. Él ha querido ser candidato, ha querido imponer candidaturas. Esto de la campaña, supuesta campaña a una que tiene obviamente un interés político de elevar su perfil o el de su candidato. Ese es el objetivo, no le quepa la menor duda. Viene acompañado de un discurso del presidente que dice vamos a movilizar a Colombia como nunca antes. Ya hay unas movilizaciones que empiezan a hacerse y un paro, supuestamente un paro nacional, que yo lo que creo es que quiere volver a Colombia al año 2021 cuando bloquearon todas las ciudades. Y en ese momento es decir, el único salvador de esto soy yo. Y buscar la manera como él se pueda quedar. Entonces, esto está coordinado. Esto no es un evento que se le ocurrió a Petro, esto viene de antes. Y lo que nos falta entender es si es para que él se quede, que yo soy de los que lo he venido diciendo hace 2 años, o para favorecer a su candidato. En mi caso creo que es lo primero y lo más complicado va a ser el supuesto paro nacional y la supuesta movilización a la que él convoca, que creo que va a ser el incidente más brutal que vamos a tener en este año. Estamos conectados con la agencia Canal de Prensa 24 y queremos preguntarle también por el juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia. ¿Qué ha pasado con este juicio, estas declaraciones? ¿Para dónde va todo esto? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, antes del juicio, y déjeme le digo una cosa porque para anticiparle lo que veo que puede pasar. Si Petro quiere bloquear las ciudades con esa movilización, quiere volver al 2021, que hay que recordar lo que pasó en el 2021, que entre otras fue lo que le abrió las puertas a su elección, nos va a tocar a los ciudadanos salir en respuesta. Nos va a tocar desarmados, pero con toda la fortaleza, salir a desbloquear las ciudades, a desbloquear las calles
y creo que ese escenario es posible, que no es la antesala a una guerra civil. No quiero que sea, porque eso es como lo van a interpretar, pero sí es la antesala a una lucha en la calle que Colombia nunca había visto y que nosotros estamos preparados para dar. Entonces, no quiero minimizar lo que se viene, ni quiero minimizar, porque tengo clarísimo lo que piensa Petro y lo que él quiere construir, y nosotros no podemos dejar. Frente al tema del presidente Uribe, mire, es un proceso con tal cantidad de violaciones al debido proceso, con tal cantidad a elementos probatorios que no suman, que han sido desvirtuados, que en cualquier lugar del mundo, no solo la fiscalía no lo habría acusado, cosa que dos veces pasó, y esta nueva fiscal que es nombrada por Petro cambia el fiscal a cargo y en una decisión política lo acusa. Entonces es un juicio político, es un juicio donde no hay pruebas, es un juicio donde la evidencia es totalmente construida y ha sido desvirtuada y donde las garantías procesales no existen. Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos funcionara, ya le habrían dado todo tipo de garantías procesales a Uribe, pero desafortunadamente eso no es así porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también tiene una agenda ideológica. Doctor Francisco Santos, hay un tema que hoy preocupa a todos los colombianos y tiene que ver con la seguridad. Bogotá está salida de contexto. La inseguridad en Bogotá no da tregua. No se ve un actuar contundente de parte del alcalde Carlos Fernando Galán. ¿Qué ha faltado? Pareciera que no ha respondido Galán a esa necesidad de seguridad que tiene hoy Bogotá. Y Colombia parece como un país incluso más peligroso que Haití. Es increíble. Acá en Europa se ve como un escándalo. ¿Qué ha pasado y qué hace falta ahí, doctor Francisco Santos? Mire, lo primero es que el presidente Petro ha desmotivado las fuerzas militares y de policía. Uno, el presidente Petro quitó 3 generaciones de generales y coroneles que venían preparados para toda esa violencia que Colombia tiene, que es única en el continente, pero que habíamos logrado parar y habíamos logrado minimizar a cuenta de todo un trabajo durante cerca de 20 años de preparación de mandos militares y policiales. Hoy ellos no están. Hoy hay mandos militares y policiales que no están preparados para enfrentar la violencia. Usted ve lo de Cúcuta es aterrador. Usted ve lo del Catatumbo es volver al año 2002, cuando paramilitares y guerrilleros manejaban el país. Y usted ve lo de Bogotá, y lo de Bogotá, yo no diría que es culpa de Galán, es culpa de todo este tema sistémico del presidente Petro, que tiene al país en un retroceso en materia de seguridad que nos va a costar brutalmente rehacerlo. Nos va a costar tremendamente poder recuperar esa seguridad, y tiene nombre propio. Gustavo Petro, su paz total, sus ministros de defensa y su desmotivación y desestructuración de las fuerzas institucionales de seguridad que Colombia durante muchos años construyó y él en apenas 2 años destruyó. Es decir, es un tema de gobierno nacional, más no de mandatarios como Galán o como Fico o como ¿No? No, Amaya bueno, o a ver, locales, regionales. sin demeritar la responsabilidad, porque uno no puede decir que el alcalde finalmente es la primera autoridad y tiene que buscar los mecanismos para generar esa protección. Desafortunadamente, la desmotivación de la fuerza pública y de la policía, los coroneles y los generales encargados hoy de la seguridad de esas ciudades no están tan preparados como lo estaban sus antecesores, que Petro descartó, sacó de la institución de un plumazo. Que hay cosas para hacer, claro, se han podido hacer otras cosas, pero no nos digamos mentiras, la debilidad institucional en las fuerzas de policía y de Fuerza Aérea, de Armada Nacional y de Ejército es brutal en Colombia. Y eso tiene que ver con Gustavo Petro. Vamos llegando al final de la entrevista, sabemos de su agenda, doctor Francisco Santos, pero en Paraguay hay un tema que es importante y me solicitan en estudio que le haga la pregunta acá del canal América y por A24. Tiene que ver con el caso del fiscal Marcelo Pesci y con el asesinato de uno de los testigos claves de este caso,
¿Qué piensa usted, digamos, del actuar de la Fiscalía y de la justicia también internacional, no únicamente en Colombia, porque esto es un tema transnacional, como de las declaraciones del mismo presidente Gustavo Petro, donde ya acusa directamente a algunos narcotraficantes de los avances en esta investigación en el caso del fiscal Marcelo Pesi? Pues mire, lo que es cierto es que hay mucha gente capturada y la fiscalía ya debería haber tomado decisiones judiciales mucho más fuertes, ya debería haber protegido testigos de una manera mucho más eficaz y hay un problema en la fiscalía en Colombia. Que con la llegada de la nueva fiscal, que es una fiscal muy allegada a Petro, no es una fiscal independiente, le genera una dimensión nueva en materia política a ese tipo de investigaciones. Eh, entonces, lo primero es que tenemos que hacer un mea culpa con la fiscalía anterior y esta. La anterior era el fiscal Barbosa y esta es la fiscal Camargo, que la verdad no se han apersonado. Y creo que hoy una de las instituciones colombianas que está haciendo agua es la Fiscalía General de la Nación. Creo que se va a necesitar reinventar esa unidad y esa entidad porque ya no funciona, capturada por la corrupción, capturada por la politiquería, no está dando los resultados ni mostrando los resultados que debería mostrar. El caso Pechi es un ejemplo de eso. Y dos, lo que usted plantea, necesitamos una cooperación judicial entre países que nos facilite que esas investigaciones se den, que esas investigaciones tengan resultados y casi que yo diría que si en algo debería servir la OEA, que sirve para poco, quiero ser sincero, y ahorita con la llegada del señor de Surinam, que lo primero que dice es, vamos a ver si devolvemos a Venezuela a la OEA, cuando Venezuela no cumple nada de la Carta Democrática y por eso salió y por eso quiso salirse. Entonces me parece una reversa brutal en materia de la OEA como escenario de defensa democrática. Si algo debería servir la OEA era para crear instituciones que faciliten eso. Casi que debería haber un tribunal que facilitara esas investigaciones internacionales e interinstitucionales en países para que tuvieran resultados. Hoy no tenemos ni lo uno ni lo otro y por eso el crimen del fiscal Pechi hoy duerme el sueño de los injustos, no ha avanzado y tiene un testigo muerto, que es algo que es absolutamente inaceptable. ¿Usted va a aspirar políticamente a algo en un futuro en Colombia, doctor Francisco Santos? No, mi única aspiración es que al señor Gustavo Petro no se quede y si me toca dar la vida porque no se quede, la damos. Ahí estaremos. Si nos toca estar en las marchas contra los que quieren bloquear al país para que Petro se quede, voy a ser el primero en estar ahí enfrentándoles. Esa portada que está atrás suyo, murió Stalin, ¿qué significa para usted el periódico El Tiempo? Que lo único que quiero ver es el de al lado donde el tiempo diga murió Maduro. Muchísimas gracias, doctor Francisco Santos, por concedernos esta entrevista. Muchas Esperamos gracias. tenerle nuevamente. Muchas gracias.